decir que soy un fan de este programa. Muchas gracias. Me parece formidable porque conforme lo que está cayendo a propósito de ciertos personajes que son los que están manejando el cotarro en este momento y los pronunciamientos de algunos profesionales de la opinión, debo decir que resulta muy gratificante escucharos, donde la ecuanimidad y donde el sentido común en estas mesas transcurre con total y absoluta facilidad, diaria y continuamente. Pues mira, te lo agradezco. Soy tanto. un fan de La Noche en 24. Al acabar cada temporada hacemos una pieza de resumen. Ya le estoy diciendo a Esto ya Estela está que esto va a ir obligatoriamente. Soy un fan total de este resumen. programa, porque es que me parece que hay que tener tanto cuidado ahora con la violencia a ultranza, esta desfachatez de estos matones de la política, asesinos, esta violencia que está perfectamente alimentada, aplaudida y celebrada por unos sujetos que también manejan aquí el cotarro, y me parece insolente, ¿no? Es decir, habrá un momento en que detener esto, ¿no? Este esperpento, esta cosa grotesca, además, que con tanto muerto, además, de por medio, ¿no? ¿Te preocupa la situación de la temperatura política y social de nuestro país? Me preocupa, sí. Me preocupa, por un lado, lo grosero, lo evidente de este comportamiento, y por otro lado, la ambigüedad, la tibieza y la no operancia bueno, entre otras cosas, de Europa, a propósito de este. Por ahí, yo no soy un votante del señor Sánchez, pero celebro y aplaudo de verdad porque realmente es el único que se ha puesto ahora en el lado correcto de la historia. Pero bueno, en fin, dicho esto... Yo te lo agradezco. Dicho esto, soy un fan. Ahora hay que mantener el nivel. Soy un fan. Bueno, buenas noches, Pepe. Naciste en plena guerra civil, has comentado que tu padre estuvo en la cárcel, tú viviste toda la dictadura. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas ahora ciertos discursos de gente joven incluso que solo ha tocado el franquismo en los libros de historia y, si acaso, pensar que con Franco viviríamos mejor o que prefieren ciertos tipos de autocracia a la democracia? Quiero creer que esto se pronuncia porque no tienen ni puta idea de lo que supone vivir una dictadura, ¿no? Y a partir de ahí la manipulación, lo vaya usted a saber, todas estas mundo ilusionante de este servilismo a ciertas instancias políticas, ¿no? Pero, como te puedes imaginar, citando a don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos, a mí me estremece escuchar voces que remiten a ecos que yo ya creí que no se volverían a oír. Es desesperante, pero confío. Tengo la impresión de que este despropósito de esta gente que piensa que la solución de los problemas que tenemos pasa por volver a cantar el cara al sol, esto ha tocado techo. Me da la impresión de que están ahí, más o menos, la gente ya dándose cuenta de que esto es un disparate brutal y estrepitoso. José, eres una persona progresista, has hecho una crítica también ahora a la izquierda y quería preguntarte qué tiene que hacer la izquierda en España, qué consideras que debería hacer para plantar cara a este discurso de odio, a este poder digital, a la ultraderecha, al fin y al cabo. No tengo soluciones, no soy, en fin, pero simplemente una aproximación a la realidad, ¿no? El abandonar un poco eso, la impaciencia de los malos aprendices, los postulados, los pronunciamientos. Me parece, por ejemplo, ahora este muchacho... ¿Rufián? ¿Gabriel Rufián? Gabriel Rufián, joder, que empezó siendo un impresentable, pero un impresentable, era un payaso y ahora, sin embargo, la evolución, por ahí puede ser. Tengo dudas, ¿no?, de que Irene Montero tenga capacidad, después de lo que está pasando con Podemos, tenga capacidad para... Creo que la izquierda es eso, un contacto, sobre todo, tener noticia de sin descalificarse, sino cuál es la capacidad del contrario, cómo intentar neutralizar al contrario y sin gestos, sin discursos y sobre todo, en fin, de una manera tan inoperante, ¿no? Confío en que esto pueda darse.
Pero realmente es que se viene haciendo bastante mal. ¿Qué se dice desde la España, de la España de la pobreza, de la miseria y de la inmigración, que se fue en medio país a intentar buscarse la vida fuera? ¿Qué se le dice a la España de 2026, donde parece que hay un creciente sentimiento anti-inmigración y anti-extranjeros, ¿no? Desde esa España, una cosa esa, y la otra cosa es, volviendo a Fernán Gómez, un personaje muy vinculado a Madrid, ¿cómo ves el Madrid de ahora, pensando en el Madrid de Fernán Gómez? No sé si has visto lo que ha pasado con el Café Gijón, que Fernán Gómez tenía tanta vinculación, sí. Ahora es un café para turistas de superlujo. En fin, ahí están cambiando mucho las cosas, pero no sé cómo ves este Madrid moderno, también visto desde alguien que se interesa por lo nuevo también. Debo decir que me gusta Madrid, a pesar de la presidenta de la comunidad. Me gusta Madrid. Y entiendo que en estas evoluciones hay sacrificios y hay, en fin, pero me gusta pasear por Madrid, me gusta, y hay cosas que se transforman o cambian, porque no te digo ya si esto del Café de Gijón, los cines, que es para mí el territorio de la sala cinematográfica, era el templo, ¿no? Y eso lógicamente desaparece porque todo esto ya no tiene que ver con lo que era entonces. En cuanto a lo de la juventud de la inmigración, un poco de memoria, un poco de honradez, un poco hay que apearse de esta xenofobia, de este racismo de mierda. Hay que apearse de ahí. Lo que ocurre es que, bueno, nos corresponde un poco a todos, ¿no? De ahí yo el apelar a ver si hay de verdad en la izquierda un movimiento de toma a tierra, de conexión, en fin, vamos a ver si se puede. Pero lamentar el que, vuelvo a decir lo de los ecos que se oyen, que remiten a voces que yo ya creía que no se iban a oír. Espero que me lo permitirá, un colaborador del programa, Pedro Ballín, que está muy implicado en los premios Feroz, me dice: le dimos el primer Feroz de honor cuando no tenía ningún premio de honor y se portó como un hombre cumbre. Yo le dije: para mí será siempre Hans Mayer Plaza, de un lugar en el mundo. Oye, ha sido un placer. Ahora tenemos que hablar de Trump. No es el mismo personaje que eres tú, pero tenemos que hablar de Trump dentro de un momento. Qué remedio, ¿no? No sé si tienes algún mensaje para Trump, si nos escucha a través de la embajada. No sería un mensaje, porque se lo diría en chinchonés, no me iba a entender. No me iba a entender. Es lamentable, ¿no? Porque este personaje está ahí porque... Lo han votado. Le han votado. Ojo, ¿no? Y como están estos otros sujetos y sujetas por aquí, ¿no? Esto es algo que también nos obliga a reflexionar un poco a todos, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? En fin, bueno, no sé, algo hay como de un poco de principio del fin de algo, ¿no? Noto que hay algo ahí como que o reaccionamos o esto no tiene demasiada gracia, ¿no? No dice mucho bien de nosotros, pienso, cuando se escriba la historia de estos tiempos. A los de a pie tampoco creo que vamos a quedar muy bien parados. Bueno, pero yo, ni tú, ni ninguno de los que están en esta mesa tiene culpa de eso. Yo tampoco me fustigo diciendo no hay culpa, yo soy culpable. No, Javier, pero hay niveles de responsabilidad. Lo que yo pienso es que no es tan fácil encontrar inocentes del todo, ¿no? Inocentes del todo no tanto. Creo que de una manera, por acción o por omisión, ahí el que miramos para otro lado, hacemos como que no pasa nada. Y así pasa, ¿no? Y hay quien decide tomar una... En fin, bueno. Nos acompaña José Sacristán, uno de esos nombres que no necesitan ni precisan presentación, y que pasado mañana, miércoles 29 de abril, estrena en el Teatro Bellas Artes de Madrid El hijo de la cómica, basada en las memorias del genial Fernando Fernán Gómez, y que adapta, dirige y protagoniza nuestro invitado. Un placer tenerlo. Igualmente. José Sacristán, un placer enorme. Usted era amigo... Tú eras amigo personal de Fernando Fernán Gómez. ¿Esto es un proyecto personal por rescatar su nombre, su figura, por hacer un homenaje, todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Sobre todo dar a conocer el niño que fue Fernando Fernán Gómez, el adolescente, el joven, y
su mirada sobre la España de su tiempo, ¿no? Esto, por un lado, todo lo que está en el tiempo amarillo, la memoria de Fernando, y por otro, las conversaciones que yo tenía con él, o sea, a propósito de cuando él me contaba cosas de su infancia y su adolescencia, porque hay unos personajes fundamentales en los primeros años de la vida de Fernando, como son su abuela, su madre, y luego la mirada suya sobre las pensiones, los colegios y los acontecimientos que le tocó vivir desde el año 21 hasta el año 43, 44, que es cuando termina el hijo de la cómica. Porque su abuela era casi vecina tuya. Era del la bisabuela era de Valdelaguna. De al lado de Chinchón. De al lado de Chinchón, la bisabuela era de Valdelaguna. Tú defendes mucho de Chinchón. Yo me acuerdo cuando fue que España consigue las Olimpiadas, van haciendo entrevistas a gente conocida y tal, y todo el mundo muy alegre, y de pronto tú sales cabreado, y dije, ¿pero qué quiere decir este? Pero estoy cabreado. ¿Está, señor, o sea, que están contentos? Pues no, estoy muy cabreado, porque las Olimpiadas tenían que haberse celebrado en Chinchón. Luego ya vino la broma. De Fernando Fernán Gómez, mucho, los que no lo conocimos personalmente, más que a través de su obra, nos queda la imagen del genio, del cómico, del actor, del dramaturgo, y también del cascarrabias en ocasiones. Esto es una, digamos, imagen que no corresponde con la realidad. No. Yo he dicho, mitad en broma, mitad en serio, que lo que tenía Fernando, que era siempre con el dinero, era muy descuidado, se gastó todos los ahorros que tenía en un detector de imbéciles. Porque el tonto mata. Ella lo decía, lo digo varias veces, pero me gusta repetirlo, ¿no? En el Calígula del Bergamí le dice, la necedad es homicida. Y efectivamente, cuando nos queremos dar cuenta, los que no tenemos el detector que se compró Fernando, el tonto ya te ha hecho la puñeta, ¿no? Él tenía una facultad para detectar al imbécil y mandarle a la mierda antes de que le hiciera más daño del debido. Con todo, a Fernando en un momento determinado tampoco le importaba mucho mostrar el lado, digamos, menos simpático. Pero Fernando era, si cabe la posibilidad de encontrar a alguien más generoso, sería extremadamente difícil. ¿Qué papel interpretas? ¿Diriges? ¿Ideas? 12 papeles. 12 papeles en... Sí, esto empezó siendo una lectura dramatizada que hicimos en el Fernán Gómez cuando Fernando hubiera cumplido los 100 años, con 6 personajes, y dándole vueltas y más vueltas, yo pensé que a ver si yo era capaz de transmitir a los espectadores lo que a mí me pasaba cuando Fernando, él me contaba de su madre, de su abuela, de los colegios, del compañero del colegio, del presidente del sindicato, del OGT, de todo esto, y me decidí a hacerlo, y entonces soy 12 personajes, Fernando de niño, Fernando de mayor, Fernando... Pero en teatro, o sea, ¿te caracterizan de niño o ya se da por hecho hay una convención que afortunadamente pues ya llevamos casi 60 actuaciones hechas desde que debutamos en Avilés, y la convención parece ser que ha sido aceptada, ¿no? El que yo pase de un territorio no solamente emocional, sino temporal a otro, y la gente se lo crea, o de un género a otro, porque me parece que hay un hilo conductor, una ley de vaso comunicante que pasa fundamentalmente por el aprecio, el respeto y el cariño que yo tenía por Fernando, y parece ser que eso se transmite. Hay un intento también de ver no solo la España y el mundo que conoció Fernando desde que vuelve a nuestro país, hasta el mundo y la España que hay cuando él desaparece, sino una visión de lo que pensaría Fernando Fernán Gómez si ve estos tiempos. No, yo creo que de eso hay testimonio. Mi intención era eso, esta primera parte del tiempo amarillo, que para mí tiene unas connotaciones barogianas, galdosianas, Barea, están por ahí merodeando, ¿no? Esa mirada es la España de su tiempo, y el niño que fue, y cómo lo pasó, y la gente que le rodeaba. Y de hecho, esa gente que le rodeaba, que fue lo que le formó y que condicionó su manera de pensar y de sentir, e incluso él lo dice, su forma de trabajar. Para ser anarquista y nunca renunciar a su ideal, trabajar en los años 40, 50 y 60 en España, debió ser complicado. ¿Alguna vez te comentó si tuvo algún problema? No. Complicado, esto lo he hablado mucho con Fernando, lo complicado que es el ejercicio de una profesión como esta en un país como este. Pero no hay que extremar las cosas. Uno sabe de entrada que esto es difícil, y se presentaba difícil para él, yo para mí, pues eso, en Chinchón, mi padre en la cárcel, todo este lío. Esta dificultad, pero
hay un momento en que uno entiende que esta es una profesión y así adelante hay que pagar el recibo de la luz, el colegio de los chicos y hay que seguir adelante. Y entonces hay una oferta, una ley de oferta y demanda en la que uno se mueve y, bueno, suena el teléfono y las ofertas son las que son. Cuando existe la posibilidad de hacer una obra como Fernando sobradamente demostró, y uno mal que bien también ha ido haciendo de todo un poco, pero yo no llamaría dificultad y porque yo recuerdo haber hablado con Fernando de cuando los dos hemos trabajado con José Luis Sáenz de Heredia, hemos trabajado con Pedro Masó, hemos trabajado con Mariano Ozora, hemos trabajado... Es un trabajo, es un oficio y yo, fíjate que rescato por encima de todo, más allá de la bondad de un trabajo u otro, rescato por encima de todo el agradecimiento, la memoria agradecida a aquella gente que confió en mí en un principio, y Fernando sentía lo mismo, ¿no? Cuando comienzas y tienes por delante, bueno, toda la penumbra, por no decir la oscuridad de la incertidumbre, es muy de agradecer que alguien confíe en ti y no vas a ponerte a juzgar. Enseguida hablamos de ti y de tu trayectoria profesional. Siempre lo hacemos cuando viene un personaje como tú en este caso. Los 12 papeles implica un esfuerzo cognitivo, intelectual, físico, de cambiar del niño al mayor. Es un juego. Bueno, yo tengo un aparato vocal que no me puedo quejar, ¿no? Me canto y tengo impostación natural y puedo, digamos, sin forzar, hacer creer al personal que soy en un momento determinado, su abuela, su madre, el niño, el otro. Pero hay por encima de todo, vuelvo a insistir en lo del cariño, lo del respeto, la memoria de Fernando, el recuerdo que yo tengo de nuestras conversaciones y poder trasladar eso ahora a un escenario, muy lejos de plantear o proponer dificultades, es más bien todo lo contrario. Es un disfrute inmenso. Dices, si Delibes me enseñó a mirar, Fernando Fernán Gómez me enseñó a escuchar. Influyó, ya Fernando Fernán Gómez era una figura en los 40, Botón de Ancla, Bala Rasa, las primeras películas que yo recuerdo, tú las habrás visto. Sí, claro, hombre. ¿Influyó en algo, no en dedicarte a la profesión, sino en adoptar cierto tipo de papel a la hora de ser profesional, de hacer el trabajo, de cómo tienes que interactuar en las tablas o en una película? No, no fue la influencia de Fernando, porque además la pedagogía no se le daba. Yo simplemente miraba, cuando le vi a Fernando dije, yo quiero hacer las cosas más o menos como lo hace este tío. Sí, bueno, he dicho muchas veces, estoy en primero o en segundo de Fernán Gómez, ahí nos vamos manejando. No, me he ido un poco. Como te diría, si no el papel, sino la forma de trabajar influye en alguien, ya no solo para dedicarse a lo que hace Fernando Fernán Gómez, sino de cómo se dedica Fernando Fernán Gómez. No, lo que aprendí de él es más o menos cómo se ejerce una profesión como esta. O sea, cuándo hay que esquivar, cuándo hay que mantener el equilibrio, cuando sobre todo no caer en la cosa patética de hacerte creer que esto de la fama y el éxito es una cosa que tiende a descolocar. Es de imbéciles. Eso es de idiotas, porque yo tengo para eso un ejemplo clarísimo de que Marlon Brando nació en Omaha, en Nebraska, y yo en Chinchón. Tú vas a Chinchón y dices Marlon Brando, y todo el mundo sabe quién es. Tú vas a Omaha, en Nebraska, y dices Pepe Sacristán, y ni Dios sabe quién es. Es decir, estas juras de humildad yo las aprendía de Fernando, ¿no? Pero el detector de imbéciles no te lo pasó. Hasta ahora no, hasta ahora no me siento en la necesidad de esa protección, ¿no? Me dijo, yo estaba con mi pareja, era un actor, un productor, ahora no recuerdo el nombre. Tafur, José Luis Tafur. Y entonces, dicen, nos vamos en el 70, y después de la película, los años siguientes, se van a Francia. Y entonces ve a mucha gente en topless y dicen, me voy a poner en topless. Y dice él, ahora me lo preguntas, después de que toda España te haya visto, es un película, esta es asignatura pendiente. Sí, asignatura pendiente. Es el 77, se están hablando yo de unas cosas que no son las habituales de las películas, digamos, antes del 75. Después empiezan a aparecer otras cosas, como esta, que marcó también un antes y un después en tu carrera, o a mí me lo parece. No, totalmente, ¿no? La asignatura fue más que un éxito, fue un acontecimiento social, ¿no? Yo recuerdo, aparte de que en el rodillo final que salía la dedicatoria aquella, la
gente aplaudía de pie como si estuviera en el teatro. No, fue un acontecimiento. Antes ya yo había hecho Los Nuevos Españoles con Roberto al comienzo el 73, ya antes de morir Franco, ya José Luis de Bildo se inventó la tercera vía, y ahí hay un tipo de película que, sin renunciar al principio comercial, apuntaba a un sentido crítico ya, pero Asignatura indudablemente fue para mi carrera un antes y un después. Y además tuvo un impacto brutal porque se hablaba de otras cosas. Y después Solos en la madrugada, ¿no? Bueno, es que eso es una maravilla. Con Emma Cohen. Sí, con Emma y con Fiorella. Sí. En esta escena me parece que hay, antes de esta escena de cama, que entráis en el portal y hacéis allí, digamos, como si tienes la llave, no la tienes la llave. Yo creo que es una película que maravillosa. Después, me parece que es en el 78, no sé si se me estoy cruzando con toda tu filmografía. Haces una película que creo que es El Diputado. Sí, antes Flor de Otoño. Flor de Otoño. Pero en El Diputado haces de diputado, que llevaba un año las Cortes, digamos, democráticas, homosexual, ¿puede ser? Sí, homosexual. En un momento donde no es como ahora, que todo el mundo respeta, o todo el mundo dice respetar, o todo el mundo dice que todo no. En aquel momento se hacían chistes de gangosos y de maricones, como se llamaba a los homosexuales. Estaban perseguidos socialmente, hasta hacía nada perseguidos también penalmente. ¿Fue un riesgo? ¿Lo viste claro aquella película? Totalmente. Nos pilló a unos cuantos, aquellos años de la transición, nos pilló en una edad y en una preparación profesional que nos vino formidablemente contarnos en nuestras películas. Yo no soy homosexual, pero es igual. Tanto en Flor de Otoño como El Diputado, como Asignatura, como Solos en la madrugada, ya había a tratarse una problemática que antes nunca se había podido tratar. Y, lógicamente, era una forma, entre comillas, de militancia. En ocasiones, la impaciencia del mal aprendiz anteponía la militancia al sustrato, al apoyo, al cuerpo de guión y de historias, y flaco favor le hacían a la causa, por así decirlo, ¿no? Hacer cine militante tiene el problema de que aparezca el guisopo y aparezca el querer pontificar, y eso es peor. Pero aquellas películas y todo aquel tiempo, tanto en la vida como en el trabajo, andábamos tratando de contarnos, tratando de decir quiénes somos y lo que nos pasaba. La transición, ya que la citas, ¿cómo la viviste y, sobre todo, cómo la ves ahora? Porque se hace a veces enmiendas totales, yo creo que a veces incluso se hacen enmiendas no solo parciales, sino totales a la transición. ¿Cómo la viviste y cómo la ves ahora con el tiempo ya que ha transcurrido? Hombre, eran los tiempos del esplendor en la hierba, ¿no? Aunque sabíamos perfectamente que había debajo de las alfombras, pero sabíamos perfectamente quién tenía el cañón, quién tenía el dinero, quién tenía el poder, quién tenía el guisopo, quién tenía... y cómo no había más remedio que sentarse a negociar y ver qué se podía hacer. Cuando me parece sencillamente miserable aquellos que tachan de aquello de cobardía, indudablemente todo es revisable, todo es mejorable, qué duda cabe, pero había que estar ahí. Había que estar ahí en ese momento y había que tener claro cuál era la relación de fuerzas. Entre otras cosas, no le hubiera venido mal a ciertos pronunciamientos de la izquierda de hoy tener una noticia mucho más clara de cuál es la relación de fuerzas en las que se han movido, y no estarían como están, prácticamente desaparecidos. Si esa izquierda se hubiese molestado en averiguar cuáles eran las fuerzas contrarias a las que había que enfrentarse. ¿No? Y un régimen que cae, pero que mantiene todos los resortes de poder militar, económico, judicial, policial. Por favor, enfrentarse a eso no era fácil. Había que estar allí, ¿no? Y había que, indudablemente, no voy a decir, todo maravilloso. Sí. No, de ninguna de las maneras, ¿no? Pero, insisto, me parece sencillamente miserable descalificar o tratar eso, sobre todo, de cobarde o de... ¿Cómo recuerdas la legalización del PC? Sí, hombre, claro, estábamos rodando Solos a la madrugada. ¿Estabais rodando Solos a la madrugada? Sí, cómo no. ¿Y cómo fue? ¿Un comentario en rodaje? Bueno, aquello fue... De hecho, además, yo tengo entonces acontecimientos... Santiago Carrillo me entregó el carnet del partido a mí en Chinchón, mi padre lloraba de la emoción, ¿no? Aquello fue... Bien, es verdad que he sido un pésimo militante, ¿no? Nunca he conseguido someterme a la disciplina de partido y he ido siempre a mi bola y a mi manera.
Vamos a pasar un poco más en el tiempo. Yo creo que es una de las secuencias más difíciles, emotivas. Yo la he visto, no soy original en lo que voy a poner a continuación, pero a mí es lo que, de las actuaciones que más me ha impactado por la duración y por la emoción que se refleja en esta escena del viaje a ninguna parte. No solo hay hambre en Cabalhuanga, o en la llanada, la hay en toda España. Y seguramente en muchos sitios del mundo. Pero el pan que caerá mañana, como cayó el maná sobre el pueblo elegido, es vuestro. ¿Por qué? Porque cae sobre vuestra tierra. La que, cuando el cielo no manda lluvia, regáis con vuestro sudor y con vuestras lágrimas y a veces con vuestra sangre. Sangre, sudor y lágrimas. Pero ¿dónde está el maná de los cómicos? ¿En qué tierra caerá que sea nuestra si nosotros no somos de ninguna parte? Somos del camino. Cuando el pueblo del Señor iba hacia la tierra prometida, ni siquiera iba por un camino, iba por un desierto. Por eso no salió nadie a decirles, ese maná es mío, ese pan de los cineastas es mío. Nosotros venimos a trabajar a vuestro pueblo, pero ahora sois vosotros los que queréis dejarnos sin nuestro pan. Y digo nuestro, porque el trabajo de las películas es cosa nuestra, de los cómicos, y vosotros nos queréis dejar sin él, porque no somos de ningún pueblo. Pero, vale, a mí me parece maravilloso. Luego vendría, creo que es Miguel Reyán diciendo, cuando está haciendo la entrevista, y esto lo dijo usted en la España de los años 50, pero una duda, curiosidad mía, ¿esta escena solo se rodó una vez o se rodó más veces? Porque a mí me parece perfecta, pero me parece imposible de volver a hacer. No te sé decir, pero como mucho haríamos, porque Fernando no era partidario de hacer muchas tomas, ¿no? Como mucho habríamos 2 o 3, pero no más, ¿no? Yo lo que recuerdo es una cena que dio Fernando antes de que empezáramos a rodar el viaje a ninguna parte, y me dijo, quiero que estés 2 horas delante de la cámara y que no se te vea. Porque, y Agustín González que decía, pero ¿cómo va a estar si no se le va a ver? Sí, es curioso porque es un personaje gris, Carlos Galván, que dicho sea de paso, aprovecho este personaje para autorizarme a contar el hijo de la cómica en el escenario, ¿no? Es la coartada, el personaje es la coartada. Como ves, esto hay que recordar, es del viaje a ninguna parte, ¿no? Sí. Pues me dijo que eso, que estuviese 2... Porque aquel año no fui nominado ni nada, me dijo Fernando, están siendo cicateros contigo. Recuerdo cuando se publicó la primera edición del Tiempo Amarillo, que yo estaba en el Bellas Artes haciendo Las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, y me lo mandó Fernando al teatro y me fui como un loco a ver qué decía de mí en las memorias. Y bueno, aquí está en el Tiempo Amarillo. El Sacristán hizo también lo que yo le pedí, que no le pidió nadie. Que que aquel año, vamos, que ni el long play, ni nada. Pero a mí me parece una secuencia, una película maravillosa. Es una película maravillosa. Es una tragicomedia como nunca. Hay Galván, hijo y nieto de Galván, es que te dice Juan Diego. Juan Diego también ya, cuando hace tanta gente desaparecida. Por ahí mi voluntad de hacer el hijo de la cómica. Creo que en esta recuperación de la infancia y la adolescencia y la juventud de Fernando, e insisto, y su manera de mirar o de contemplar la España de su tiempo, ahí cabemos unos cuantos, algo más jóvenes, otros mayores, los cómicos y las cómicas, desde que yo he tenido la inmensa satisfacción de conocer y trabajar con ellos. Estamos todos ahí un poco recordados y un poco mentados. Empieza en Madrid el 29... y acaba en mayo, ¿no? O sea, terminamos a comienzos de... Bueno, estamos en mayo y junio. Mayo-junio.
Pues allí estaremos desde luego. Antes de que te pregunten los miembros de la mesa de la noche en 24 horas, decías Adolfo Aristarain. Hiciste con él un lugar en el mundo. Y Roma. Y Roma. Pero un lugar en el mundo, es un geólogo que creo que va a Argentina, tiene que pasar por una serie de vicisitudes, se enamora del país. ¿Cómo recuerdas tú esa película que tanto ha influido a un lugar en el mundo? ¿Cómo la definirías? La hicimos en cooperativa. Creo que es el único caso de un cooperativismo donde acabamos cobrando nuestros sueldos. Aunque la película no hubiera dado un duro, aunque no le hubiera gustado a nadie, el rodaje de esa película fue único porque a pleno pulmón. Bien es verdad que Adolfo Aristarain, y aprovecho la ocasión para insistir en la memoria de Adolfo, el cine ha perdido uno de sus mejores directores, pero a escala universal, sin género de dudas. Muy pocos directores han conseguido aunar, primero, en sus historias, la mirada sobre la condición humana. Todas ellas sin pontificar, sin querer dar doctrina. Todas sus historias, todas, tienen la peculiaridad, la singularidad de una mirada sobre el ser humano interesante y aportando siempre algo. Luego su relación con los actores y su dominio absoluto de la narrativa cinematográfica. Un narrador como de la mejor estirpe, vamos. Realmente, ayer hicimos la función en Guadalajara y a la vuelta a casa alguien me dio la noticia y llamamos a Katy y a Bruno, a su mujer y su hijo y los amigos. Eso ha sido un palo muy... ¿Pero estaba bien? No, había ya sufrido algunas intervenciones y estaba... De hecho, cuando yo estuve allí hace 2 años haciendo La señora de rojo sobre fondo gris, que celebré mi cumpleaños, Adolfo no pudo asistir porque ya estaba un poco incómodo.